Hay mujeres ejecutivas. Hay mujeres amas de casa. Pero todas deberíamos ser mujeres sin vergüenza. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos sinvergüenzas a su canal. El día de hoy, pues como pueden ver, estamos festejando el Día de las Brujas, el Halloween, el 31 de octubre. Muchas gracias por acompañarnos. Pues queríamos un poquito hacer algo de historia con respecto a en dónde surge el concepto de la bruja, o sea, cómo surge este concepto de las brujas, ¿no? Al parecer durante 1500 y 1600 había muchos fenómenos que no se podían explicar todavía porque no tenían tanta ciencia como ahora, y entonces pues se atribuía a esas cuestiones climáticas, cuestiones como terremotos y cosas así, a pues la brujería o la hechicería. Tanto así que durante esa época murieron más de 80,000 mujeres acusadas de brujería. De entre esas, bueno, no solo eran 80,000 mujeres, también había un poco de hombres que murieron por esa razón, pero menos del 20% eran hombres. La verdad es que se le atribuye a la mujer el ser bruja, la herejía. ¿Por qué? Porque la mujer es más sensible y entonces se consideraba que podía ser tocada por el demonio, ¿no? De una forma más fácil que el hombre, que se consideraba que era más fuerte. Como siempre nos están poniendo en esa etiqueta, ¿no? Así que lo que sí es real es que las mujeres tenemos ese cierto sexto sentido, tenemos algunas posibilidades de conectarnos con nuestros seres queridos de ciertas maneras, a lo mejor por nuestra sensibilidad, a lo mejor porque nos permitimos un poquito más acercarnos, sentir, conectarnos. Entonces, bueno, pues hoy vamos a platicar un poquito de lo que pensamos con respecto a lo que es una mujer bruja. Gracias por acompañarnos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinan? A ver, chicas, bienvenidos a todos. Gracias. Como ven, somos brujas naturales, así que nos queda muy bien. Nos queda súper bien. El papel estuvo excelente, así que queremos que ustedes también después nos vayan dando su opinión, qué piensan sobre la hechicería, sobre las brujas, si existieron, si no existieron. Y pues nosotros aquí creemos en parte que hay distintos tipos de brujas. Exactamente, ¿no? Algo bien interesante que también bueno, pues está en los libros. En esa época hicieron un librito que se llamaba Malleus Maleficarum. Este libro fue el libro más vendido de esa época, porque ahí se trataba, unían ciertos conceptos del Antiguo y Nuevo Testamento y los llevaban a que existe también el mal. Entonces, a que existe el mal y existe el demonio, y entonces las brujas se consideraba que se unían al demonio, eran mujeres inocentes, mujeres inocentes, sí, que eran jóvenes, llamadas a eso, jóvenes, ¿no? Y vírgenes. Bueno, yo quisiera cuestionar que, bueno, ahí dentro de la historia hay otras concepciones sobre la brujería y por qué se dio este fenómeno en Europa. Una investigadora, historiadora, Silvia Federici, nos va a decir que, bueno, ¿por qué no se había investigado sobre esta matanza brutal en Europa de mujeres? Pues nos comentaban que era aproximadamente 80,000, pero seguramente los cifras y los datos variarán dependiendo de la zona en que se conciba. Pero entonces el cuestionamiento era ¿por qué no se había estudiado eso? O sea, ¿por qué no existía dentro de los estudios históricos una recuperación de estas mujeres y por qué habían muerto? En realidad, pues lo que Federici explica es que se da en una época en donde el feudalismo pues empieza a generar o a cambiar su composición en términos económicos, y eso quiere decir que empezaba también a haber un cambio en donde las mujeres que tenían o eran propietarias de tierras porque habían sido heredadas por sus esposos difuntos o por sus padres, pues fueron expropiadas. Entonces Federici nos dice que las mujeres eran acusadas de brujería para poderles expropiar sus tierras, su riqueza
y bueno, entre esas poderlas asesinar. ¡Qué O barbaridad! tener ¡Qué cosa tan Era con un horrible! pretexto de que, con el Sí. pretexto de que eres bruja y tenía como la facilidad de Había una poderle decir. justicia. Bueno, Las realmente es acusaban de algo, herejía. ahora caemos, ¿por qué? ¿No? De- O sea, ahora ¿por qué sabemos? Las acusaban de herejía. Sí tenía porque- un fin, ¿no? De herejía porque en realidad, o sea, el representante del dios en la tierra pues era el rey, y a partir de los cargos de la nobleza, los- etcétera, sobre etcétera, todo de los eran monjes. representantes y cuidadores entonces de la palabra del rey, pero en realidad lo que pasaba es que el rey quería, y a través de la nobleza o los nobles querían explotar y expropiar a estas mujeres. Federici ahora dice que también en la actualidad seguimos siendo brujas porque seguimos siendo expropiadas de parte de nuestro trabajo. Cuando somos mamás y estamos en casa y nos dedicamos al trabajo en casa, pues de alguna manera eso sirve para que otros vayan a trabajar y eso no es pagado por la Ok. empresa. Entonces nosotros somos de alguna forma brujas modernas, esa es mi opinión, porque estamos siendo expropiadas muchas veces de nuestra fuerza de trabajo, de nuestro trabajo, para que otros puedan salir a trabajar y no se nos pague. Y nosotros Ok, muy entonces bien, muy hacemos una magia. Y la magia se inició desde la época de las cavernas, cuando la gente no sabía cómo explicarse lo que tú dices, Ciertos los fenómenos. fenómenos naturales. Y entonces se dio por ignorancia y por miedo, pero sobre todo el miedo que tenían a todo lo que pasaba. Entonces empezaron a crear rituales para poder minimizar ese miedo. Qué Entonces interesante. nosotros cuando tenemos miedo recurrimos a ciertas cosas. Ok. Y cuando nosotros tenemos oportunidad de tener una capacidad diferente de pensar por conocimiento, hacemos magia. Entonces la magia realmente es lo que nosotros transformamos, no el que seamos realmente unas brujas, sino que nuestra magia es nuestra energía, nuestro Exactamente. conocimiento. Esa es una forma de ser bruja. Cuando tú trabajas con tu energía, con tu conocimiento, Ujú. es una forma de brujería porque transformas. Claro. Yo también me Transforma, gustaría ¿no? comentar del México antiguo, en donde, por ejemplo, también surgieron lo que son los hechiceros, brujas, también, pues bueno, se les llama hechiceras o brujas. Esto era, pues efectivamente, para que pudieran curar y sanar. O sea, siempre en un lugar había un hechicero o hechicera, que eran los sabios, los que te curaban, los que te limpiaban con hierbas. Y actualmente sigue siendo una costumbre Sí, en algunos no, y lugares, además- ¿no? O sea, te manejan la energía, Además- se te hacen supone una que eran los limpia, ¿no? chamanes, los chamanes que las brujas, bueno, los asistían o también se convertían como un legado. No era tan fácil llegar a ser una bruja, tenías que tener, o chamán, bueno, ya era o chamán, tenías que tener como esa sensibilidad pues, Aparte de la energía, ¿no? No, aparte venía de padres a hijos. De linaje, ¿no? Ajá, De es linaje. linaje. Y además eran las comadronas de la antigüedad y que se les daba un poder enorme en el tiempo prehispánico. Y también Se en el les medievo las mujeres, Ujú. las mujeres Les dieron- curanderas. Era Eran mucho- las comadronas porque les llamaban las madrinas, las comadronas, y ellas certificaban los linajes de las gentes ricas que tenían poder y no linaje, y las que tenían linaje y no tenían tanto poder económico y de tierras. Sí, sí. Entonces, todo eso, el linaje que les daban de padres a hijos eran las comadronas, las señoras que hechizaban Entonces, y le Y hacían. entonces actualmente todavía se ocupa esta situación. Por ejemplo, pues tú como madre empiezas a curar a tus hijos hasta con sí. una sobadita. No sé si te ha pasado. curado de No, a mí me empacho, duele, ¿no? ajá, O sea, tenemos curada de ciertas empacho. costumbres que trascienden. Sí, yo creo que eso es Sí. algo que hasta Yo los creo que Te doy un Hasta tecito ¿no? de tal, te pongo un Pero Pero tecito ¿de dónde de esto, viene? ¿no? De Ixel, que era la diosa madre. Ixel era la diosa madre en el tiempo de los mayas. Y ahí se hacían rituales una vez al año donde todas las comadronas o todas las hechiceras o todas las herbolarias hacían ciertas cosas, Ciertas preparaciones. preparaciones, llevaban un fajo como si fueran enredados
como un Sí, un preparado niño, especial. un niño enredado, Ok. porque eran las comadronas, y entonces llevaban piedras, hierbas, Huevo, donde ¿no? también eran Una huevos, limpia con huevo. Una limpia con ¿Quién no le dio una pócimas limpia con que huevo a hacían. su hijo? Bebé. Sí, que sí. salías y decías, o el pócimas, clásico ojo, pero ¿no? déjenme terminar, ¿no? Entonces les daban pócimas y ellas ofrecían eso a Excel, y entonces cada año ponían un altar y sacaban todo para que lo ofrecieran a todos los que conocían. Ok. Y ellos pudieran dar un tributo a Excel. Ok, ahí también había como un ritual, entonces, Y un hacían ritual un brujeril, ritual, ¿no? y en todo el pueblo llegaba. Y entonces eran las madrinas de muchos niños y eran las comadres de todo el pueblo. Sí, y quien había Eran traído a las esos niños a comadronas nacer, ¿no? Y O sea, tenían a la mucho vida. poder, muchísimo poder, eran más fuertes que un sacerdote. Ok. ¿Por qué es tan importante? O sea, nosotros hablamos, por ejemplo, ya ustedes comentan de rituales, ¿no? O sea, ¿por qué hablamos de rituales? Porque el ritual nos da una cercanía, nos da una cercanía con una realidad que vivimos, ¿no? Por ejemplo, lo que ustedes comentan, el huevo, La curada de las empacho. ramas, las hierbas, todo eso. La curada de o sea, espanto también. Les venía. damos, exacto, lo que llaman, ¿no? Donde Muchas- estaba La la del ojito, medicina, o el sea, ojito todos, que te ¿no? ponías el al ojo de bebé. venado, El ojo de los venado. caracoles, El todo listón eso, rojo. pero todo eso tiene un sentido, o sea, para las personas Seguridad. necesitamos darle vida, ¿no? Ok. Y entonces, como ¿Por todo qué? esto que existe en el universo es intangible, la energía es intangible, entonces nosotros le damos un sentido A través de al un ritual. verlo, a través de este ritual. Entonces, los rituales, todos los rituales religiosos, por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia Misa. y todo, ¿no? O sea, esta idea de la concepción de la sangre de Cristo, etcétera, Sí. es precisamente porque Un tenemos ritual. que darle una verdad, una realidad. Así Y es. entonces el ser humano, a todo lo intangible, a todo lo que no alcanza a ver, como por ejemplo en la antigüedad, ¿no? Los seres humanos que pensaban que la lluvia venía, y entonces le damos un concepto, ¿no? Que es de realismo, y entonces creamos un dios. Por ejemplo, creamos a Tlaloc, ¿no? O sea, cuando se creó, o sea, porque no Pues podemos sí, supongo que explicarnos. era el Dios Padre. Sí, porque todas aquellas cosas que no nos podemos no explicar. alcanzamos a explicarnos cómo, bueno, en aquella época, por ejemplo, ¿Por qué surgía ahora ya todo entendemos esto? por qué llueve, pero todos estos dioses, todas las culturas han tenido dioses, ¿no? O sea, los griegos, los romanos, los persas, ¿no? Entonces, les damos un sentido, creamos a través de un mito y de un ritual una realidad, y lo hacemos real. Ok. Pero por eso las personas actualmente, o sea, el huevo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, que le hagan una limpia todo con el mundo huevo. conoce el limpia del huevo, huevo. ¿no? O Estoy sea, acostumbrada en el México. Hay que ver darnos el una huevo limpia de huevo. implica Ay, algo. Con uno Traigo solo. Pero quiere decir que sí funciona, ¿no? Porque Sí. obviamente lo sientes como una creencia. Le o- das o- una verdad. Ok, ok. Pero Entonces, por ejemplo, a un niño tú cuando lo depositas- curas que tiene aire, Sí, Por eso, tengo pero mucho tú le aire, depositas- si lo limpias y se le se quita. deja Sí, de pero tú verdad. depositas en ese objeto Sí. energía. un sentido. Y en Tú le ese das un ritual le sentido. das un sentido, o sea, a lo que estamos Le das platicando. energía, Exactamente, que entonces Le das estos fuerza. Tangibilidad, rituales, o sea, ya lo este- puedes palpar. exactamente, estos rituales y todas estas cosas como el huevo, como las herramientas, como lo que decías, ese envoltorio que hacían las brujas, todo eso es Le da un lo que sentido. hace es, le da un sentido a nuestra energía. En algo que nosotros creamos, a A nuestras nuestra creencias, así creencia. como lo hace también la religión. Pero- o sea, pero también que la religión nos tiene tiene rituales. ciertos rituales en donde Todos. nosotros depositamos nuestra energía y a través de Y- ese objeto, esa representación, esa imagen, ahí Y depositamos entonces- nuestra Y te energía. quita el miedo. Y Exactamente. entonces creemos en él. Sí. Porque si ustedes ven, por ejemplo, en la psicología, no, o sea, le da un sentido a estas creencias, pero porque son creencias que ya forman parte de tu vida y de tu cultura. Eso no quiere decir que tenga algo que ver con la ciencia. Si analizamos, por ejemplo, si analizáramos cada proceso, lo que dice Rita, ¿no? Con respecto a el aire, sí, pero tiene un sentido científico, ¿no? Claro, Pero funciona las limpiarlo personas, con sí, huevos. pero las personas que lo, o sea, pero la Que lo realidad manipulan. es, La Ahora, hacen. es- Bueno, ahora se tenemos hace ya. un uso. No, pero ahora ya tenemos mucha más investigación Claro, sobre ya la sabemos. física cuántica. Es- Claro. Sobre las energías y los campos Sí. electromagnéticos.
electromagnéticos. Sí, Entonces, Nosotros somos también campo es Hemos- una canalización, el objeto, digamos, como el huevo, es una célula, canalización, es una canalización de tu célula energía. energía. Quiero Y comentarles es como algo. un cable, Y tú ¿no? te conectas al otro mediante la energía también. Exactamente, somos ¿no? Porque energía, somos- pero somos eso- más eso- campo energía. energético. Eso nada más Perdón, de las- Rita, de los- del Rita, huevo y de perdón, todo eso. pero esto, o sea, Esto es es lo que le llaman magia. Magia. Exacto, Sí, ¿no? quiero platicarles nada más algo. Hay un libro muy interesante que se llama La historia de la magia y ese libro lo que dice es que el unir la ciencia con la energía, eso es magia. Entonces, Sí, claro. pues, ¿qué les parece? Ya se nos está Nosotros terminando sí un hacemos poquito el magia tiempo. todo el tiempo. Exacto. O sea, Con el dinero que con nos el dan. dinero El dinero que nos dan los Con el maridos. gasto, o sea, Con el gasto, con la quincena. con los hijos, es más, todo, con los hijos, hijos, con el tú, esposo. Es más, eres en tu casa eres la bruja mayor, porque aparte tú vas y dices a tu hijo, oye, tráeme el salero que está por allá. No lo encuentro. Y cuando le dices, Lo ¿cuánto aparece. vas? A que si no lo encuentras te doy. Mamá, ya apareció. O sea, somos magas. Somos magas en cierto En sentido. todo. Bueno, ¿qué les parece si continuamos platicando de este tema tan interesante en nuestro siguiente capítulo? Muchas gracias por acompañarnos, denos se vayan. like, no se vayan, Mujeres acompáñennos. sinvergüenzas, Bien. mujeres.